Carlos Maggi, 100 años. Un programa especial de En Perspectiva, desde la Biblioteca Nacional. Presentan Bodegas Jiménez Méndez, Bosch y Compañía y Campo Claro. Hoy, 5 de agosto del año 2022, se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Carlos Maggi, un nombre fundamental de la cultura uruguaya, uno de los intelectuales más importantes de la historia de nuestro país y además un puntal de la trayectoria de En Perspectiva. Fue un verdadero todoterreno, abogado, ensayista, dramaturgo, periodista, director de cine, guionista de radio, letrista de canciones, editor, gestor cultural, por mencionar solo algunas de las actividades en las que incursionó en su vida. Pero también Maggi, o el Pibe, fue uno de los fundadores de La Tertulia de los Viernes, un espacio en el que se destacó de manera ininterrumpida desde abril de 2001 hasta mayo de 2015, cuando falleció. La literatura policial es una forma destilada de la literatura porque se caracteriza en primer término por la cantidad de elementos que elimina, y elimina algunos de los elementos más importantes. Es decir, es una novela que no tiene pasión, que no tiene emoción, que está regida por la lógica, que es una novela deductiva y no real, no vital. Es decir, los personajes no tienen por qué tener una vida particularmente dominada por la cosa. Los muertos no importan, la muerte no importa, el elemento que está construida en la novela es un elemento frío, inhumano y deductivo. Y todas tienen un esquema muy parecido y, a mi entender, son todas muy interesantes, muy agradables de leer y absolutamente inútiles. Es decir, cuando digo inútiles quiero decir una cosa concreta y muy importante. La cultura se hace por una serie de experiencias que van tocando a quien tiene esas experiencias y lo van modificando. ¿Qué diferencia hay entre un salvaje y un hombre culto? Hay un número dado de experiencias que le permitieron refinar sus instintos, que le permitieron entender a los demás, que le permitieron entender la vida, la naturaleza, las cosas que importan. Y eso se hace con una serie de experiencias que se llaman experiencias culturales. El que va al teatro y ve Shakespeare sale modificado de una manera u otra, pero sale modificado. El que lee 1000 novelas policiales se distrajo, en vez de se distrae, se sale de sí mismo, se entretiene, pero no cambia nada. En una palabra, tú le estás restando valor. Es lo mismo que mirar panoramas que son agradables. Quiere decir, yo no digo que no tenga valor, he leído muchas novelas policiales y me gustan muchísimo las novelas policiales. Pero sé que para mí son totalmente vacuas. No pasa nada, después que sé cuál es el desenlace, cierro y empiezo otra. Este puede ser el momento para el primer aplauso de la mañana, ¿no? Aquí estamos, para celebrar el legado de Carlos Maggi. Para celebrarlo, hoy les ofrecemos un programa especial que realizamos desde la Biblioteca Nacional, respondiendo con placer la invitación que las autoridades de esta casa nos hicieron para sumarnos a los homenajes que están previstos desde hoy y hasta fin de año. Pueden seguirnos, como todos los días, en Radio Mundo 1170 AM. Pueden seguirnos por streaming de audio estéreo en la aplicación de Radio Mundo para móviles. Pueden seguirnos en la emisión de video en vivo, disponible en nuestra web, radiomundo.ui. Pero también pueden acercarse de manera presencial y ubicarse en la fonoplatea, que ya está habilitada con entrada libre, que ya está habilitada y ya está en buena medida ocupada, gracias a todos los que han madrugado, gracias a los que llegaron bien temprano. A lo largo de la mañana tendremos en unos minutos
la entrevista central, en la que vamos a conocer 2 investigaciones nuevas que se están realizando sobre la vida y la obra de Maggi y otras novedades en torno a su archivo personal, por ejemplo. También tendremos una edición especial de la tertulia de los viernes, donde estarán como invitados especiales nombres que ustedes tienen muy presente y que compartieron aquellas mesas, las mesas con el pibe. Y en el final conversaremos con una gran amiga de Maggi de toda la vida, la escritora Ida Vitale, Premio Cervantes 2018, en una charla en la que también se sumarán la hija de Carlos, Ana María, y la nieta, María Inés Arrillaga. Por ahí, a grandes rasgos, iremos en las próximas horas en este especial que se inicia enseguida. ¿Quién fue Carlos Maggi? Afortunadamente, muchos uruguayos lo descubrieron por sus 14 años en la tertulia de los viernes, donde descolló con su inteligencia, su humor, su formación tan amplia, sus ideas y su personalidad provocadora. Pero detrás de aquel personaje seductor y desafiante, que llegó a ser tan popular, había una larga y prolífica trayectoria intelectual casi inabarcable por su variedad y por su riqueza. Hoy, en este programa especial de En Perspectiva, en el día del centenario de Carlos Maggi, nos proponemos abrir varias ventanas a la huella que él fue dejando en la cultura de nuestro país a lo largo de sus 92 años. Y un buen punto de partida a esos efectos es el trabajo que se desarrolla acá mismo, en la Biblioteca Nacional, donde nos encontramos esta mañana. La conmemoración que lleva adelante esta institución incluye algunas novedades muy interesantes. Por un lado, la biblioteca recibió de parte de la familia Maggi el archivo personal del autor, que va a estar a disposición de investigadores interesados en su obra. Por otro, la Biblioteca Nacional dará a conocer 2 nuevas investigaciones en torno a la vida y la trayectoria de Maggi, una a cargo de Alfredo El Zugarat, dedicada a la juventud del pibe, y la otra realizada por Gustavo Toledo, que examina la obra de Maggi sobre Artigas, sobre José Artigas. Así que bueno, ahora, si les parece bien, vamos a enterarnos de estas diferentes acciones y para eso voy saludando a quienes me acompañan en la mesa. En primer término, Valentín Trujillo, escritor, director de la Biblioteca Nacional. Valentín, bienvenido iba a decir, pero es al revés. Gracias por recibirnos. Somos nosotros los que le damos la gran bienvenida a ustedes, a todo su equipo de producción, a todo el público que está aquí. Creo que es un día muy emocionante. Antes que nada, creo que obviamente para la familia Maggi, pero también para la biblioteca, que es una institución tan conectada a Maggi, y creo que ahora Alfredo va a ahondar sobre eso. También a Nicolás de Dragopián, del Instituto de Letras, que creo que tiene lindas novedades para compartir, y me parece que es bueno destacar que la Biblioteca Nacional, dentro del marco institucional del MEC, está realizando y realizará esta serie de actividades, pero que conjuntamente el Ministerio se está moviendo para homenajear a varios de los grandes personajes que este año cumplirían 100 años. Ahora charlamos. Ese es un poquito el contexto. Pero bueno, en todo caso, queremos ser buenos anfitriones y aquí desde la Sala Varela les damos la bienvenida y los buenos días a todos. Bueno, saludo, ya quedó mencionado, a Alfredo El Zugarat, licenciado en Letras, escritor, crítico literario. Buen día. Buen día. Y saludo a Nicolás de Dragopián, ahora sí, coordinador general del Instituto Nacional de Letras del Ministerio de Educación y Cultura. Gracias a los tres. Y arrancamos entonces. Valentín, tú lo mencionabas recién, este aniversario de Maggi coincide con el centenario de otros autores uruguayos de la misma generación, la famosa generación del 45. Mañana, por ejemplo, mañana tenemos otro. Mañana, justamente, en 24 horas tenemos el centenario nada más y nada menos que de Carlos Maggi y de Homero Alsina Tevenet. Mañana 6 de agosto, y a propósito ya adelanto que para finales de agosto la biblioteca va a estar generando también una mesa redonda sobre la obra del famoso Hat. Pero sí, a mí me gustaría destacar que estamos en un contexto, estamos atravesando unos años que encajan exactamente en el centenario del 45, en el año, por recordar, el año 2020, ese año tan particular del inicio de la pandemia, se festejaron los centenarios de Idea Vilariño, de Mario Benedetti y de Julio Ceda Rosa.
El año pasado le tocó, entre otros, al matrimonio de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, tan cercano también a Maggi, por supuesto, y a Emir Rodríguez Monegal. Y bueno, y este año tenemos a China Zorrilla, que fue en marzo y que va a ser el personaje homenajeado de los Días del Patrimonio en octubre, a María Esther Gilio, a Orfila Bardesio y a Taco Larreta, por nombrar otros, ¿no? Como para dar un panorama de que estos años y también los que vienen, bueno, tenemos esa responsabilidad, la biblioteca lo siente así, es una institución que de alguna manera ha formado y forma el canon desde hace más de 200 años. Y el 45 ya es parte de un canon, ya es parte de las generaciones más destacadas del siglo XX a nivel literario y a nivel crítico. Capaz que podemos hacer una definición rápida de la generación del 45. Bueno, justamente hubo algunos que le llamaron del 45, otros la generación crítica. Fue una generación de intelectuales, como decía, todos nacidos entre finales de los 10 y principios de los 20, que llegó a la madurez en torno al final de la Segunda Guerra Mundial. Onetti, creo que en broma, decía que él pertenecía a la generación del 44. Pero que bueno, que abordaron un mundo, un Uruguay y un mundo desde un pie diferente, desde una vereda que intentó cuestionarse mucho a sí mismo, ¿no? Las estructuras del país, las estructuras políticas, las estructuras intelectuales, las estructuras sociales, y que creo que profundizando tanto en la autocrítica como abriéndose también al mundo y a la literatura de otros países, generó a través sobre todo de revistas, pero por supuesto a través del semanario Marcha, bueno, un andamiaje y unos escalones que fueron teóricos y que también fueron prácticos y que estuvieron muy vinculados al periodismo. Y que bueno, que le significaron al Uruguay un nuevo abordaje y una nueva mirada sobre sí mismo, ¿no? Me gustaría, ya que viene a cuento el centenario de Maggi, muchos recordarán aquí aquellos fascículos de Capítulo Oriental, el Uruguay visto por los uruguayos. Y allí creo que Maggi destiló con humor, con ironía, con un poco de sarcasmo y también con un poco de nostalgia, porque creo que en el fondo del perfil de Maggi también había un tanguero ahí, ¿no? Esa melancolía replatense también la supo expresar. Entonces, yo creo que se podría decir mucho del 45, se podría decir mucho sobre el 45 en su momento y la perspectiva, ya que estamos en perspectiva, desde hoy, ¿qué quedó del 45? ¿Qué le legó al Uruguay el 45? Podríamos tener miradas divergentes. Creo que es sano también que un centenario pueda revalorizar la vida y la obra de un autor, no solo desde la reverencia. Obviamente que los homenajes tienen mucho de reverencia y creo que aquí Maggi, por supuesto, fue un autor y una persona muy querida y muy respetada, ¿no? Con mucho cariño, por ejemplo, desde este programa. Pero también creo que es sano poder abordar con una mirada en lo posible desprejuiciada sobre el 45, porque creo que como tuvo brillantes luces, también tuvo sus sombras. Yo utilizaba recién la expresión todoterreno para referirme a Maggi. En realidad se podría aplicar a varios de los exponentes de esa generación, ¿no? Si se quiere, fueron bastante renacentistas, ¿no? Abordaron el periodismo, la docencia, las profesiones liberales. En algunos casos, como uno de los grandes amigos de Maggi a lo largo de la vida, como Maneco Flores Mora, también la política. Creo que hay un costado político, sin dudas, de Maggi que fue mutando y cambiando a lo largo de las décadas, y que creo que es un interesante derrotero. Entró y salió de la política, ¿no? Y se movió en el espinel, digamos. Sin dudas, pero creo que para la Biblioteca Nacional, tú lo nombrabas recién, también es una oportunidad y una muy linda excusa para poder volver y para hacer relecturas, y creo que estas dos investigaciones, que a lo largo de la mañana van a quedar colgadas en la web de la Biblioteca Nacional y que van a ser posteadas en nuestras redes sociales, una de ellas, el autor es Alfredo. Me gustaría mandarle un saludo a Gustavo Toledo,
un saludo especial al profesor de Historia, investigador de biblioteca, Gustavo Toledo. Por motivos de salud él no puede estar aquí, iba a estar aquí y lamentablemente no pudo. Y bueno, escribí un ensayo muy atractivo y muy sugerente sobre los distintos Artigas que Maggi fue abordando también a lo largo de su vida. De esa versatilidad de Maggi, de esos puntos que yo he ido mencionando y que hemos ido mencionando estos días, ¿cuáles resaltarías en especial? Bueno, yo creo que hay un factor de inquietud, probablemente desde su infancia, que lo acompañó hasta el final de sus días, que creo que lo define. Es un movimiento constante con un eje central, a pesar de toda esa energía dinamitesca por momentos, que es la palabra. Creo que Maggi, a lo largo de sus diversas facetas, siempre tuvo el eje de la palabra escrita, de la palabra dicha. No olvidemos que, sobre todo desde el punto de vista literario, yo me animaría a decir, Alfredo podrá corregirme, fue sobre todo un dramaturgo, y creo que fue un dramaturgo de teatro y un dramaturgo también del radioteatro, que fue un género muy importante en el Uruguay hasta la irrupción de la televisión. Creo que todavía tenemos en el debe una serie de investigaciones sobre los radioteatros, las radiocomedias. Creo que en ese sentido hay algunas radios del Uruguay que creo que tienen un hermoso archivo. Y retomo esto con lo que recién anunciabas, Emiliano, que me parece muy importante, que es el anuncio que podemos hacer hoy, y es que luego de varias visitas a Las Toscas, a la casa donde vivió Maggi mucho tiempo, y al contacto con la familia y la generosidad de la familia, bueno, esas casi 35, 40 cajas de material que Maggi dejó de manera muy ordenada y muy sistemática, que pertenecen a su archivo personal y que no es solo papelería, no son solo documentos en papel, no son solo mecanografiados, correspondencias, manuscritos, sino también hay cintas, van a ser legados a la Biblioteca Nacional probablemente en un par de meses. Esa parte de las cintas me despierta una gigantesca curiosidad, porque claro, sabemos que en Uruguay, en radio y sobre todo, bueno, hasta hace un tiempo, el tema de los archivos era algo bastante desprolijo, ¿no? Entonces, sin dudas, que exista la posibilidad de reconstruir, de volver a escuchar algunos de los programas de radio en los que Maggi se desempeñó, por ejemplo, en épocas antiguas del Espectador, ¿no? Por ejemplo. O ya sea en salida al aire o en los guiones, la verdad que sería fantástico, ¿no? Es que creo que va a existir la chance. Por eso me parece que el hecho de que ahora en biblioteca esté el Centro de Documentación Musical Laura Ayestarán y que allí tengamos investigadores y gente capacitada técnicamente para poder digitalizar esto, va a poder, entre otras cosas, cotejar las grabaciones de lo que salió al aire con los guiones que había escrito Maggi. Yo creo que ahí se abre todo un campo de experimentación y de lo que se llama la crítica genética de los textos que puede ser muy atractivo. Hablando de música, ya que señalaste música, al pasar yo, hace un rato cuando lo presentaba, dije letrista de canciones. Y tengo la impresión de que esa es una faceta bastante poco explorada de Maggi, donde quien se meta se va a encontrar con sorpresas. Tengo acá a Eduardo Rivero, un experto en la música popular uruguaya. ¿Sabías que esto tenía letra de Maggi? Sí, sabía. Pero no todo el mundo lo sabe. La estrenó Daniel Amaro, la compuso, la escribió para Daniel Amaro, y acá la estábamos escuchando en una versión que en la época aquella del nacimiento de la música popular uruguaya, de la MPU, hizo Jorge Bonaldi con los que iban cantando y que fue muy conocida. Sin embargo, no se presentaba como una canción de Maggi, se presentaba solo como de Daniel Amaro. Había todo un tema de la censura de por medio. Maggi escribía a escondidas esta y otras letras. En fin, después capaz que en el final del programa, cuando hablemos con Ana María, podemos tener algún detalle más a propósito de este ángulo, de este aspecto. Pero estamos en las 8:47. Creo que es buen momento para hacer una pausa y volver acá para enterarnos de estas investigaciones de las que hablábamos recién, que se están desarrollando en este lugar. Volvemos. Seguimos en perspectiva desde la Biblioteca
Carlos Maggi, 100 años. Ese es el programa especial con los entrevistados, con el público que nos acompaña en sala y con la audiencia también participando. Y en la audiencia se cuela gente de la familia incluso. Tengo acá este mensaje de Sergio Clefi, sobrino de Carlos, que cuenta mirá esta anécdota, Valentín. En un proceso en el que andábamos salvando documentos, pudimos encontrar audios de comisiones del Senado, grabaciones, que no se hacía de manera habitual, grabaciones, y en una de ellas encontramos a Carlos Maggi fundamentando la ley de creación del Banco Central, en la que tuvo un protagonismo importante. Una ley hecha principalmente por él, destaca Sergio. Pero bueno, aparece acá otra faceta de Maggi, legislador podríamos decir, pero con el detalle de que se encontró audio de eso, ¿no? Y después mirá lo que agrega, acá viene otra discusión. El tío Yopa, ¿conocían ese término? No. El tío Yopa siempre fue muy Clefi y nunca se nombra. Y en cambio explica tanto de su forma de ser, de su forma familiar de ser. Claro, era Maggi Clefi. Y acá hay como una reivindicación del segundo apellido, la que está haciendo Sergio desde la audiencia con su mensaje. Con su mensaje. Con su mensaje. Con su mensaje. Seguimos. Estamos con Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional. Estamos con Alfredo Alzugarat, licenciado en Letras, narrador, crítico e investigador. Estamos con Nicolás de Ragopián, fotógrafo, gestor cultural, coordinador general del Instituto Nacional de Letras del Ministerio de Educación y Cultura. Vayamos a una de esas investigaciones que decíamos íbamos a descubrir hoy, ¿no? Dos investigaciones, una de ellas a propósito de el joven Maggi. ¿Quién arranca con esto, Valentín? ¿Quién arranca? ¿El autor? El protagonista. A ver. ¿Qué es esto del joven Maggi? Bueno, creo que la Biblioteca Nacional tiene excelentes posibilidades de estudiar la obra de Maggi en sus comienzos. Entre otras cosas porque fue uno de los primeros habitantes de este edificio. Fue uno de los primeros que se paseó por estas salas. Carlos Maggi fue funcionario de la Biblioteca Nacional desde 1946 a 1955. Un dato que incorporamos a la biografía pública de Maggi, poco divulgado, ¿no? Poco divulgado, sí. Nunca prácticamente se ha hablado de ese pasaje de él por acá, ni de las cosas que hizo aquí. En realidad comienza antes, porque los archivos administrativos de aquí de la biblioteca registran que ya en 1945 integró la comisión asesora para el Departamento de Investigaciones Literarias, que en aquel momento era el Instituto Nacional de Investigaciones Literarias, que dirigía el profesor Roberto Ibáñez, que había sido profesor de Maggi en el Dámaso Larrañaga. Y en el acta de fundación de esa comisión, Maggi junto a Flores Mora figuran como vocales. De manera que ya... Maggi que tenía 20 y pocos años, 22 años, 22, 23 años. 23 años, sí. En el mismo año también ya forma parte del archivo histórico que dirigía el profesor Edmundo Narancio. Es decir, estaba en los dos sitios. Y ese fue el primer punto de acercamiento a la biblioteca, a la que entra en el año 46 como auxiliar de segunda. Y poco después es enviado a la sección de catalogación. Y acá hay un hecho interesante. En el 47 la Biblioteca Nacional es intervenida por el gobierno de Luis Valleverres, quien dirigía la biblioteca en ese momento, curiosamente, iba a ser cuñado de Maggi, que era Juan Silva Vila. Luis Valleverres interviene en esta biblioteca y pone como director a Dionisio Trillo Páez. Y allí Maggi pasa a cumplir un papel más importante, convirtiéndose en coordinador general. ¿Qué implicaba la coordinación general? La coordinación general, en lo que se registra en los archivos, implicó
dar comienzo, digamos, de alguna manera a su faceta de gestor cultural. Es obra de Maggi, por ejemplo, lo que se llamó el Plan de Participación Cultural, que consistió en el fomento de la lectura en el interior del país, así como el enriquecimiento del acervo de todas las bibliotecas del interior. Es decir, lo que se planteó fue la donación de 1.500 libros para cada capital departamental y 2 conferencias anuales. Para eso, Maggi debió convocar, excluyendo a Montevideo, debió convocar a 36 intelectuales, no solo uruguayos, sino también extranjeros residentes en ese momento aquí en Uruguay, como es el caso de José Bergamín, al que reconocería como uno de sus maestros posteriormente, ¿no? El plan de participación cultural debe haber sido la forma más de extensión cultural mayor realizada por la biblioteca en el interior del país, creo que hasta ahora. Bueno, también fue el gestor, digamos... De nuevo, creo que hoy, por ejemplo, pocos sabemos o pocos tenemos presente que eso se llevó a cabo y que se lo puso en marcha en aquella época, ¿no? Sí, fue en los años 49 y 50. Sí, suena un modelo más reciente, entre comillas, ¿no? De distribución, de difusión, ¿no? Sí, fue una obra vastísima, ¿no? Pero está, incluso el título de la conferencia que dio cada intelectual, que incluía a todos los que estaban en ese momento, desde José Pedro Díaz hasta Spínola, y abarcó 2 años en su totalidad. Y me imagino que Maggi iba. Maggi formó parte de ella, claro. No, lo anoto porque esa es una de las características de Maggi, su pasión por el movimiento, por andar por todo el país, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas veces recorrió el Uruguay? Es imposible saberlo. Bueno, había también una pasión por participar él y hacer participar a otros también, ¿no? Por supuesto que también participó de esto Ángel Rama, que también trabajaba en la Biblioteca Nacional y era jefe de la sección adquisiciones. Los dos trabajaban juntos y los dos formaban parte de un núcleo más amplio, que era buena parte de la generación del 45, donde también estaban Arregui, José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, etc. Siguiendo con la labor de Maggi aquí, creo que fue el mayor entusiasta, esto tampoco nadie lo sabe, fue el mayor entusiasta en traer una biblioteca, una fabulosa biblioteca de la China imperial, que llegó a nuestro país en 6 barcos, que abarcaba no solo libros, sino una representación de toda la cultura china, porque había desde máscaras, vestimentas, objetos, de todo. Charlamos con él, con Maggi charlamos en las tertulias, sí, a propósito de esa biblioteca, sobre todo porque la historia de esa biblioteca terminó llegando bastante cerca, hasta hace pocos años, hasta ¿no? el año 92. Bueno, pero a ver, ubiquemos porque, de nuevo, esto en general es algo un poco escondido. ¿Qué era esa biblioteca? Bueno, como lo decía, representaba era la biblioteca, se llamaba Biblioteca Sino Internacional, y unía lo más representativo de la cultura china junto a libros de la Sociedad de Naciones. Se encontraba en Ginebra y por razones políticas se la quiso ocultar. ¿Se la quiso ocultar? ¿Año, entonces? Estamos en el año 49, un año clave en China. Se la quiso ocultar y se la trajo para aquí, para Uruguay. ¿Se la quiso ocultar? ¿Quién la quiso ocultar? La quiso ocultar quienes la tenían a su cargo. Yo no quería extenderme demasiado en este asunto, pero no lo digo. Quienes la tenían a su cargo, que era un político chino llamado Li Yujin, que, bueno, pensaba, tenía la convicción él, de que la Revolución China iba a reclamar esa biblioteca como patrimonio nacional. ¿tá? Se encontraba en Ginebra, decidieron esconderla y la trajeron acá. ¿Pero qué quiere decir esconderla?
¿Qué características tuvo el operativo de traslado? La característica que tuvo fue que Uruguay no tenía relación con ninguna, ni con China, ni con la provincia rebelde, que era Taiwán. Y aquí nadie sabía chino. Y además estuvo en 456 contenedores que estuvieron prácticamente en el sótano de la biblioteca. Muy poco de ellos se dio a conocer en algunas exposiciones. Y no era frecuentada porque nadie conocía el chino, y menos chino antiguo, que eran en lo que se hallaban la mayoría de esas enciclopedias que provenían de los comienzos de la dinastía Qing. Pero yo no quería estandarlas. No, pero es fascinante, lo que pasa es que esa historia es fascinante. De modo entonces que la Biblioteca Nacional funcionó como cofre, digamos, eso. Básicamente como... Sí, y esa biblioteca china era una especie de embajada, digamos, nadie podía entrar allí, nadie podía tocarla. Bueno, pero Maggi estuvo solo en los comienzos, Maggi estuvo solo en lo que fue traerla, porque la biblioteca esa va a estar hasta el 92 y Maggi estuvo hasta el 55. Hay otra cosa que tiene que ver con la Biblioteca Nacional, que es la editorial Fábula, de la cual también se sabe poco, fue de efímera existencia, y que al principio iba a ser una revista y después la idea de Maggi fue volverla editorial porque se la podía financiar con las compras que iba a hacer la Biblioteca Nacional. Es decir, en ese momento la Biblioteca Nacional compraba cientos de ejemplares de cada libro que salía. Pero la idea de Maggi fue presentar un borrador de cada libro que se iba a publicar y entonces la biblioteca pagaba por adelantado, lo que permitía imprimir el libro. Y después la biblioteca se quedaba con el porcentaje correspondiente de ejemplares. De esa manera nació la editorial Fábula, que dura también poco tiempo, lamentablemente. Creo que entonces lo que más desarrolló Maggi en la Biblioteca Nacional fue la tarea de gestor cultural, pero... Ahí estás hablando del Maggi funcionario de la biblioteca. Del Maggi funcionario, claro, pero que a la vez escribía en el diario Acción, tenía una columna en marcha que se llamaba En este país, participaba de programas radiales porque, bueno, el sueldo de la biblioteca no le alcanzaba, y participaba de los libretos de dos programas radiales que son los que hablábamos hoy de las cintas magnetofónicas, que son La Pensión 64 y Los Risatómicos. Los Risatómicos. Y están no solo las cintas, sino que en el archivo personal suyo están los libretos, los guiones. Por ejemplo, yo me acordaba de Pobre mi amigo González, que fue un personaje muy popular allá en los años 50, y que era alguien que moría en todos los programas, moría de una manera diferente, ¿no? Ya estaba allí el Maggi surrealista, grotesco, que va a aparecer después en las obras de teatro, ¿no? Creo que ya estaba naciendo allí. Creo que la investigación sobre su juventud lo que permite es cómo surgen ya algunos tópicos, algunos temas que él va a desarrollar a lo largo de toda su vida, como la admiración por Artigas, por ejemplo, como la identidad de los uruguayos, que aparece ya en las columnas de marcha. Bueno, pero hay algo que, para redondear, Maggi y Rama eran muy amigos y en esa época ambos querían casarse, Rama con Ida Vitale, Maggi con Mariene Silva Vila. Trabajaban, repito, Maggi y Rama juntos acá y decidieron compartir una misma casa. Esa es una historia deliciosa. Una casa en la calle de Martí, en Pocitos, y creo que es una experiencia inédita en la historia de nuestra literatura. Fueron pioneros del co-living literario, una cosa por el estilo. 4 escritores viviendo juntos bajo un mismo techo, compartiendo la vida cotidiana. Es realmente un episodio muy interesante que lo podemos reconstruir porque en ese momento José Pedro Díaz y Amanda Berenguer se hallaban de viaje por Europa y Maggi y Rama les escribían frecuentemente y todas esas cartas las tenemos. De manera que podemos reconstruir esa vida cotidiana de los 4 allí en esa casa de la calle Pocitos, que se terminó cuando empiezan a venir los hijos, ¿no? Sobre todo los de Rama. Sí, capaz que dentro de un rato cuando
cuando tenga presencia acá Ida Vitale, le preguntamos por ese periodo que está lleno de anécdotas, ¿no? Sí, sí, claro. Quien contó alguna de esas anécdotas fue María Inés Silva Vila, en aquellas columnas que escribía en Jaque a propósito de la generación del 45 y que se recopilaron después en el libro 45 por 1. Ahí hay algunos, ahí están contados, muy bien contados, por otro lado, muy bien contados, algunos episodios que involucran a todas las figuras de aquel mundo intelectual de la época que pasaban por esa casa, ¿no? Claro, claro. Bueno, en este periodo tenemos también a Maggi fundando la revista Escritura, junto con Baise y Hugo Balso, donde lanza lo que va a ser uno de los primeros manifiestos de la generación del 45, que es el artículo Nueva Escritura Uruguaya, donde ya habla del rigor crítico y de una actitud responsable ante la literatura, la conciencia de estar participando de algo trascendental. La investigación está, ¿cuándo disponible? Va a estar en breve, va a estar colgada en la web de Biblioteca Nacional, va a ser posteada a lo largo del día. Sí. Hoy. Hoy mismo, ahora en la mañana. Es un adelanto. Hoy va a aparecer un avance. De aquí, de la biblioteca en particular. Pero el estudio abarca toda la juventud de Maggi. Acércate más al micrófono. Por ejemplo, ¿algún tema más que aparezca en ese trabajo? Bueno, recordemos que a los 20 años ya estaba fundando la revista Apex, hecha en papel de estraza, un papel para envolver fideos. Y ahí ya toma contacto con una cantidad de gente y hay un hecho importante, visitan a Torres García y Torres García les da el único texto literario que se le conoce, que es Divertimento, y se publica en esa revista. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y, claro, iba a venir esto. Hay más de una pregunta de este estilo. ¿Dónde está hoy la biblioteca china? Está en Taipei. Acércate al micrófono. Taipei. Está en Taipei. Sí. ¿Cómo se fue de acá? ¿Por qué se fue de acá? Eso fue toda una polémica, ¿no? Es toda una historia que le cayó muy mal. Es toda una historia que nos desvía. Maggi me contó la historia 65 años después. A raíz de que yo, al publicar el diario de José Pedro Díaz, descubro la existencia de esa biblioteca Sino Internacional y no tenía la menor idea de qué se trataba. Alguien me dice que es Maggi el que sabe, charlamos. Y 65 años después Maggi reconstruyó el comienzo de esa historia y cuando se enteró que ya no estaba acá la biblioteca se enojó muchísimo, sí. La verdad que le cayó muy mal eso, porque había llegado a tener además una gran amistad con Li Yujin, o Li Yisen, tenía dos nombres, incluso hasta lo invitó a su casamiento, Maggi, ¿no? O sea, llegó a trabar mucha amistad con esta gente. Dale, Valentín. Todo el que quiera profundizar en esta historia es que Alfredo es autor de un libro sobre la Biblioteca China en la Biblioteca Nacional del Uruguay, publicado por la Biblioteca Nacional. Así que para todos los interesados están todos los detalles ahí. Bien. Sí. Que comienza con Maggi. Alfredo Segura, gracias. Quédate igual, pero felicitaciones por ese trabajo. Quedan todos invitados a profundizar en él. Hacemos la pausa que viene ahora y enseguida completamos la charla con lo que acá en la Biblioteca Nacional se está haciendo, con lo que el Instituto de Letras está preparando también para este año en conmemoración del centenario Maggi. Carlos Maggi, 100 años. Un programa especial de En Perspectiva, desde la Biblioteca Nacional. Presentan Bodegas Jiménez Méndez, Bosch y Compañía y Campo Claro. Estamos en programa especial, estamos en Perspectiva desde la Biblioteca Nacional en el día del centenario del nacimiento de Carlos Maggi. Estamos con los invitados, estamos con el público presente en sala, estamos con los oyentes que hacen sus aportes. Por ejemplo, acá tengo uno de los mensajes. ¿Quién firma? Vicente, desde Asunción.
dice que bueno, está encantado con el programa, agradece por las hermosas tertulias que le hacen seguir conectado con el país. Dice que tuvo la suerte de estar en el cine de La Floresta hace años, fue inolvidable. Maggi, el ruso, lo convirtieron, aquel episodio, en un hecho que quedó marcado para siempre. Rosario la llevó de la mano, Rosario anda por allí, sí, le tocó a ella conducir aquella mesa. Todos los presentes deseábamos que no se terminara más. Es la tertulia de la cual hace un rato escuchamos a Maggi hablando de la novela negra, ¿no? Exactamente ese ejemplo. Estamos con los dueños de casa, estamos con el director de la Biblioteca Nacional, estamos con los investigadores que trabajan en Maggi. Recién charlábamos con Alfredo Zugarat. Valentín, estaba la otra investigación cuyo autor quedó fuera de combate por COVID. Lamentablemente Gustavo no puede estar, pero a mí me gustaría hacer una mención porque no solo invitar, ¿no?, a los oyentes, a quienes están presentes, a todos quienes nos siguen en redes, que en la web de la Biblioteca Nacional puedan acceder al artículo de Alfredo al que nos referíamos recién y también a este de Gustavo Toledo que se refiere a el Artigas de Maggi. Y bueno, probablemente en la tertulia, Ana Ribeiro y el resto de los contertulios puedan abordar este aspecto, pero la investigación de Gustavo sigue el camino de Maggi a través de la figura de Artigas y una construcción muy particular que tuvo Maggi de Artigas y a su vez lo que le produjo una relación particular con el mundo de los historiadores y la historiografía, porque bueno, produjo algunas resistencias, ¿no? Toda la teoría y la investigación y la profundización de Maggi en el rol en que jugó la etnia charrúa, el caciquillo y Arerunguá como gran centro geográfico, político, militar, estratégico y hasta quizá filosófico en toda la concepción artiguista, produjo un revuelo en el campo de los historiadores en Uruguay. Creo que también eso acompañaba un poco el espíritu de Maggi, que le gustaba sacudir el avispero. De hecho, en la plataforma que ustedes en Radio Mundo hicieron con el motivo de la muerte, en 2015, hay una serie de apreciaciones sobre cómo él, por ejemplo, planificaba y picaba el debate, poniéndose incluso en posturas en las que no compartía, pero que sabía que de esa manera iba a ser más atractivo para el que estuviera escuchando. Quizá un poco de ese rasgo identitario también estuvo en su construcción de este Artigas, un Artigas nuevo, pero que tuvo como principal base bibliográfica una relectura muy profunda del archivo Artigas. Sí, él insistía en eso, que su base era el archivo Artigas. Ana, está Ana Ribeiro ya sentada en la platea, esperando para dentro de unos minutos integrar la tertulia. De esto tú tendrías para hablar toda la mañana. ¿Cuál fue ese giro de Maggi a propósito de Artigas? Bueno, el giro principal fue cambiar un indio por otro, porque el indígena que se asociaba a Artigas era siempre Andresito. Y él aparece con un caciquillo que al principio es una figura casi anecdótica, menor, se basa fundamentalmente en un documento, en aquel tu padre Artigas, y va haciendo crecer esa figura y sobre todo va haciendo crecer la vinculación de Artigas con los charrúas en una lectura que era básicamente esta. Él pide las tierras de Arerunguá, en donde le ceden, como era habitual en la época, inmensa cantidad de tierras. Para el nivel productivo no era tanto, pero para hoy sería casi un departamento, porque allí está la etnia que él protege, porque él defiende a los indios bravos y desprecia a los indios mansos, o sea, a los guaraníes, y ahí caía también Andresito, más allá de que el aparato militar en Misiones era un aparato guaraní y no era despreciable y dio una batalla importante. Sin embargo, él decía, son indios mansos y los despreciaba bastante, ¿no? Los tenía como algo de menor enjundia, en tanto la potencia charrúa y la rebeldía charrúa para él era una cuestión identitaria importantísima. Entonces llevaba esa relación al nivel de lo filial. Entonces la gran discusión conmigo era, porque yo le decía, hasta que usted no me traiga la partida de nacimiento con sello del rey, este no es hijo legítimo.
Entonces, nos reíamos mucho con eso, ¿no? La gran discusión con él era, ¿es necesariamente filial? Y él vamos a escuchar, si te parece, y si Ariel Gómez tiene pronta la grabación, una de las tertulias en las cuales Maggi hablaba de esta lectura de él, y además con un documento a la vista. ¡Qué producción! A ver. Yo traje la carta que Artigas le manda a otro que sí se puede pensar que es su hijo, que es el caciquillo, y la traje para comparar el estilo, cómo le habla a uno y cómo le habla a otro. Artigas le manda una carta al caciquillo que dice: cuando tengo el gusto de hablar al noble cacique don Manuel Artigas, lo hago con toda la satisfacción que me inspiran sus dignos pensamientos. Yo estoy seguro de estar siempre con vos, así como vos debés siempre contar conmigo. Mire cómo está redactado esto, cómo está empleado los verbos y los sujetos. Yo estoy seguro de estar siempre con vos, así como vos debés siempre contar conmigo. Nada habrá capaz de dividir nuestra unión, y cuando los enemigos se presenten al ataque, nos verá el mundo ostentar nuestra amistad y la confianza que mantenemos. Yo estoy convencido de tus buenos sentimientos. Por ellos y por las demás condiciones que te adornan, será siempre un amigo tuyo y de los que te siguen, tu padre Artigas. Más o menos engancha con lo que venías contando. A ver, Ana, ¿te acordás de esta tertulia? Sí, me acuerdo. Y sobre todas. Y sobre todo me acuerdo de las discusiones antes, después, en el medio. Realmente nos reíamos mucho. Fuimos juntos a Arerunguá, además. Y él estaba fascinado con todo, con el lugar. Y te das cuenta, queridita, mira esto, te das cuenta esto otro. Para él todo el territorio hablaba de la confirmación de su teoría. La teoría era: Artigas tenía una suerte de reserva de indios charrúas, que era a su vez una reserva militar, por eso los protegía de esa manera, y quien guiaba todo eso era su hijo, el caciquillo, con lo cual él, que era un gran autor de teatro, te dejaba la obra de teatro inconclusa y con la cortina semicorrida, con el telón. Entonces tú te tenías que imaginar cómo había sido ese romance que había pasado supuestamente con la madre. O sea, te dejaba los puntos suspensivos. Y en eso era un bandido, ¿no? Porque sabía muy bien lo que hacía. Entonces fue creciendo el caciquillo, lo fue buscando, enhebrando. No había tanta cosa, no hay tanta documentación. Y lo llevó a nivel heroico difícil de empardar, difícil de cuestionarle aquello, ¿no? Podías decir eso, no al padre biológico, pero hubo un momento fatal en el cual aparece un nuevo tomo del archivo y ahí aparece la colaboración, o por lo menos la sumisión mucho más rápida de lo que él hubiera pensado, del caciquillo a los portugueses. Eso fue un trago amargo. Yo hice un silencio respetuoso, porque dije, lo tiene que procesar. Y bueno, durante meses, hasta que al final dijo, bueno, sí, pero algo tenía que hacer, fíjate, era una manera de proteger al padre. No sé, él lo explicó de alguna forma, ¿no? Pero no dejó de pensar nunca que aquella relación filial tenía una condición estratégica y sumamente moderna. Vos automáticamente te imaginabas una reserva indígena protegida por el gran caudillo. Él lo que hizo fue una visión de un Artigas pater absoluto, padre protector, un hombre de perfección moral. Y se regodeaba con la lectura permanente. Él decía en el diario, en donde todos recordarán que sus columnas, aquel Producto Bruto Interno, cultural, pero Producto Bruto, eran siempre muy removedoras y muy sobre el presente, lo cual él demostraba estar a la paz con todo lo que estaba pasando en el mundo. Y sin embargo, llegaba diciembre y él decía, ahora queridita no pasa más nada, hasta marzo. Entonces ahora me dedico a Artigas, porque ¿qué voy a hacer? No voy a inventar temas. Entonces reflotaba y en enero siempre, yo escribía mucho en enero porque no tenía clases y él tenía esta estrategia. Entonces en enero nos llamábamos por teléfono para hablar del archivo Artigas. Vio tal página, tal cosa, mire tal otra. Eso era un vínculo entrañable en torno al archivo que teníamos en ese punto, ¿no? Así que le vi construir al caciquillo. El trabajo de Gustavo Toledo, entonces, ¿cuándo se conoce? Al igual, el
Alfredo lo vamos a estar colgando ahora en horas de la mañana. A mí me gustaría destacar, para finalizar, que Artigas es una constante en la obra de Maggi desde muy joven, ya a principios de la década del 40, y esto se une también, se superpone y completa un poco el artículo del joven Maggi de Alfredo Alzugarat. Él ya, junto a Maneco Flores Mora, ganan varios concursos. Uno de ellos en el año 50, cuando se cumplen 100 años de la muerte de Artigas, organizado por el diario El País, y luego a lo largo va a abordar a otros personajes históricos. Recordamos la obra Don Frutos sobre la figura de Rivera, pero Artigas hasta sus últimas obras va a ser parte de esa constante también. En el final de esta conversación, en esta parte del programa especial, le damos ahora sí la palabra a Nicolás de Ragopián para saber desde el lado del Instituto Nacional de Letras qué significa, cómo manejan este centenario. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Emiliano. El Instituto de Letras, la Dirección Nacional de Cultura, tiene pensado realizar una muestra sobre Maggi, sobre su obra y sobre su vida en el Museo Zorrilla en el mes de diciembre. Esto se inscribe dentro de los homenajes que hoy comentaba Valentín a figuras, en este caso de la generación del 45. Esto lo venimos haciendo, comenzamos hace ya unos años con Idea Vilariño, después estuvo Benedetti, y nos interesa trabajar el pasado desde el presente. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo también en el museo una muestra sobre Emir Rodríguez Monegal, que surge a partir de la revista ERM de Periodismo Cultural. Esa es una revista que venimos haciendo desde el año pasado y bueno, lo que hacemos es concursar reseñas culturales entre jóvenes estudiantes. Eso lo complementamos con ilustradores conocidos y con escritores también conocidos, y bueno, así vamos conformando una muestra. En este caso lo que vamos a hacer en diciembre va a contar con la colaboración de la Biblioteca Nacional, obviamente, como muchas de las actividades que hacemos, y del Instituto de Artes Escénicas. Y bueno, Maggi, se nombraron muchas facetas de Maggi. Fue un director de cine, hizo la Raya Amarilla, que es diría un corto, casi que un mediometraje. Bueno, muy interesante, muy de vanguardia histórica. Con Ricardo Espalter como uno de los protagonistas. Ahí está, Ricardo Espalter es uno de los pintores, ahí está. Y bueno, queremos abarcar la mayor cantidad de facetas de una persona deslumbrante para la cultura uruguaya. Maggi fue también un promotor, un gestor cultural. Él en su etapa del Banco República, por ejemplo, incentivó la publicación, los préstamos para la publicación de libros de autores uruguayos. El Instituto, por ejemplo, el año pasado hizo que existieran 10 libros más de poesía, en un país donde todos los poetas han pagado sus libros, o la mayoría de los poetas. Entonces digo, la gestión cultural avanza, pero también se repiten los temas, las acciones en la cultura. Esto ya lo había hecho Maggi, había otorgado préstamos para facilitar la publicación de libros en un momento donde publicar un libro era algo excepcionalmente difícil y complicado. Tenemos eso, un hombre polifacético, sumamente interesante eso para la cultura uruguaya. ¿Y van a recorrer todas esas facetas que hemos claro, venido vamos mencionando? a trabajar ahí tenemos a María Inés Arrillaga, nieta, que va a formar parte de la curaduría de la exposición en conjunto con el instituto, con Matías Núñez, que es el encargado de publicaciones. Y nos interesa eso, recuperar el pasado trabajando también con artistas contemporáneos. Pensamos... ¿El Instituto de Artes Escénicas de qué manera interviene? Porque lo mencionaste. Por ejemplo, tenemos... hay 3 obras. Hay una obra de Maggi que se llama La Biblioteca. Bueno, ahora estamos en la biblioteca. Recién Alfredo comentaba los años de Maggi,
que habían comenzado en el sótano de la Universidad de la República. Ahí estaba esta biblioteca hasta que se construyó este edificio. Y bueno, él en el tiempo que trabajó acá, que comentaste que eran 10 años, una cosa así. 9 años. Bueno, él escribió su primera obra de teatro, que, bueno, esta obra, La Biblioteca, no fue la primera que estrenó. La primera que estrenó es La Trastienda, porque después que la escribió sintió cierto pavor de ofender a su amigo Luis Valleverres, porque, bueno, es una obra tremendamente interesante, que, bueno, versa sobre una temática, un modo que he bastante notorio en sus obras de teatro, que tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Hay un fundido a negro y el paso del tiempo. 10 años, en este caso es un director muy joven, que asume muy joven, va pasando el tiempo, se van congelando las acciones, la biblioteca. En La Trastienda es una familia que tiene un almacén, creo que es un almacén, y bueno, va pasando el tiempo, en el patio de la Torcasa va pasando lo mismo, fundido a negro, 10 años después. Y bueno, vamos a hacer alguna representación, vamos a contratar un escenógrafo para que realice una escenografía posible de una obra de Maggi. Y bueno, queremos recorrer eso. Obviamente va a estar Artigas, va a estar Il Duce, por ejemplo, ¿no? Que no se ha hablado, pero bueno, que hay... Sí. Hasta ahí llegó, hasta la ópera llegó. Hasta ahí llegó, mirando claro. de reojo a Mauricio Rosenkopf, sentado allá en el fondo de la platea, que fue socio de Maggi en alguno de los emprendimientos teatrales y fue socio nada menos que en la ópera, en Il Duce, ¿no? ¿Sí? Junto con Federico García Vigil en la música. Exacto. ¿Fecha entonces aproximada para esa exposición? Diciembre, la muestra va a estar pronta y exhibida en el mes de diciembre y después va a viajar por el interior, que es lo que hacemos habitualmente con las muestras. Así que para el 2023 esperemos que recorra la mayor cantidad de capitales y de ciudades del interior posible. Quedan avisados los oyentes entonces. Nicolás Dragopián, coordinador general del Instituto Nacional de Letras, gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes. Valentín, ¿ibas a añadir algo? No, yo creo que me gustaría simplemente nombrar, ya que se ha hablado mucho del pasado, de los archivos y de la reivindicación y de traer al presente el pasado. Hay una señal fuerte que nosotros queremos dar desde Biblioteca, y en este caso es porque, bueno, amerita el homenaje a Carlos Maggi, pero lo tenemos en 172 colecciones de papelería y de documentos personales de escritores uruguayos de todas las épocas. Y creo que el mensaje desde el grupo de investigadores que tiene la biblioteca, pero también desde otros investigadores externos de bibliotecas públicas, de universidades públicas y privadas uruguayas y también del exterior, es que los archivos están vivos. Esto no es papel que está metido en un cofre o que está cerrado, sino que está en movimiento, está muy bien preservado y además se reflexiona sobre él, se escribe, se publica y vuelve a circular. Me parece que ese circuito tiene que estar muy vivo y por suerte hoy la biblioteca lo puede exhibir de esta forma un día como hoy. Ya que mencionó recién Nicolás a María Inés Arrillaga, que está por allí también, aprovecho para contarles a quienes nos están siguiendo por radio que en la emisión en video vamos intercalando una serie de fotos, una galería bellísima de fotos que María Inés armó y que incluye trabajos de ella, pero también trabajos de archivo, del archivo de la familia Maggi. Se están viendo en este momento, en las pausas de nuestra transmisión están observándose esas fotos. Aquí presentes en la fonoplatea, y agradecemos de nuevo muchísimo que se hayan acercado y que hayan llenado esta hermosa sala Varela, es que sobre el lateral, digamos, derecho, hay una vitrina donde está una parte de los volúmenes originales, primeras ediciones de Carlos Maggi, y para los que no estén aquí, esto también se va a estar posteando en las redes sociales de Biblioteca Nacional. Quedan todos avisados. Nosotros hacemos una nueva pausa porque después de ella viene la tertulia de los viernes, hoy es viernes, la tertulia en edición, no sé cómo llamarla, de lujo, de colección, con nombres que los oyentes tienen muy presente y que compartieron las mesas con Carlos Maggi.